Les doy la bienvenida y hoy haremos estadística. Soy el licenciado Rider Gaspar, profesor de matemática de ustedes. Pueden llamarme profesor Gaspar. Empecemos. Antes, algunas recomendaciones. 0 distracciones. Elige un ambiente cómodo y confortable. Apuntes eficientes. Solo realiza los apuntes que crees necesarios. Todo el material se facilitará en el grupo de WhatsApp. Compromiso. Aprovecha la oportunidad de tener esta asesoría exclusivamente desarrollada para ti. El propósito de la sesión. Representamos las características de una muestra mediante variables cuantitativas discretas y elaboramos gráficas de barras. La estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, procesar, presentar, analizar e interpretar datos que sirven para la toma de decisiones en una investigación. Vamos a ver lo que es una población. Es un conjunto de elementos que tienen características comunes observables. Como la población es grande, entonces tomamos una muestra que es un subconjunto de la población y estudiamos las variables, que es una de las características que se pueden observar o medir en la población. Ejemplo de variable: el color favorito. La variable toma un conjunto de valores como azul, amarillo, rosado, negro, etc. Variable. Las variables pueden dividirse en dos: variable cualitativa y variable cuantitativa. Dentro de las variables cualitativas, como ejemplo, tenemos la nacionalidad, el género, los síntomas del COVID-19, el estado civil, el grado de instrucción, nivel socioeconómico. Ahora, entre las variables cuantitativas, como ejemplo, tenemos la altura, el número de hijos en una familia, la temperatura, el número de infectados del COVID-19 por familia, el peso y el número de goles de un equipo. Dentro de estas variables cualitativas tenemos también dos tipos: las nominales, la nacionalidad, el género y el estado civil. En este tipo de cualitativa nominal no tienen un orden, solamente se nombran. Por ejemplo, la nacionalidad, podemos decir que la variable puede ser peruano, ecuatoriano, chileno, no tiene un orden, podemos empezar también chileno, peruano, ecuatoriano. El género, indistintamente podemos decir que es más masculino o femenino y masculino. El estado civil, soltero, casado, viudo, etc. Dentro de las cualitativas ordinales tenemos los síntomas del COVID. Pueden ser leve, moderado o grave. Hay un orden. En el grado de instrucción, primaria, secundaria, técnico, superior, también hay un orden. El nivel socioeconómico, el nivel A, B, C, D, guardan un orden. Dentro de las variables cuantitativas, como ya hemos visto, la altura, el número de hijos, etc., también encontramos dos tipos de variables cuantitativas: las discretas y las variables continuas. Dentro de las discretas tenemos el número de hijos en una familia. Pueden tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Ahí contamos números enteros. Igual el número de infectados del COVID-19 por familia. También se utilizan números enteros. El número de goles de un equipo, también números enteros. En cambio, las variables cuantitativas continuas, ahí sí se permiten números decimales. La altura, por ejemplo, de un edificio puede ser de 20 metros y medio. La altura de un árbol puede ser 15 metros y medio. La altura de una persona, 1,80 m, entra decimal. La temperatura puede ser 8 grados y medio, puede ser 7 grados y medio, puede ser 15 grados, 3, etc. El peso de una persona puede ser 45 kilos y medio, 35 kilos y medio, 40,80 gramos, etc. Bien, ahora veremos la tabla de frecuencias. Tenemos acá un ejemplo
del número de hijos de 20 familias. Estas 20 familias han respondido 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0 y estos datos vamos a ubicarlos en la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, en la primera columna va el número de hijos, que son las variables 0, 1, 2, y en la segunda columna el conteo, con línea nada más, contamos cuántos ceros hay, colocamos las rayitas. Observamos que hay 12, en la frecuencia absoluta colocamos el número 12. Los que tienen un hijo, contamos y observamos que hay 6 familias que tienen un hijo. Los que tienen 2 hijos, vemos en los datos, observamos que hay 2 familias que tienen 2 datos. Esto nos va a servir para hacer nuestro gráfico de barras. El gráfico de barras consta de 2 ejes, el eje de las X y de las Y. En cada eje, en el eje X colocamos las variables, o sea el número de hijos, el 0, 1, 2, y en el eje Y el número de frecuencia. El número de hijos, el 0, familias que tienen 0 hijos son 12, la frecuencia absoluta colocamos hasta el 12, la barra verde. Los que tienen un hijo son 6 familias, también los que tienen un hijo colocamos la barra lila hasta el número 6, y la familia que tienen 2 hijos hasta el número 2, porque 2 familias tienen 2 hijos. Y con esto ya podemos sacar conclusiones. ¿Cómo hallamos? Veremos que en los problemas que van a tener ustedes va a venir alguna pregunta de porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de familias que tienen un hijo? Vemos en nuestra tabla de que un hijo son 6 familias que tienen un hijo, pero el total de familias son 20 y en porcentaje el total nos representa el 100%. Entonces 6 será X%. Entonces nos damos cuenta y aplicamos nuestra regla de 3 simples, la multiplicación en aspa. X igual 6% sobre 20. Simplificamos y nos sale que X es el valor de 30%. Quiere decir que el 30% de todas las familias tienen un hijo. Bien, alumnos, ahora tenemos acá un problema similar al que he resuelto anteriormente. Lo que van a hacer ustedes es todos esos datos que presenta el problema, llenarlos en la tabla de frecuencias y luego hacer su gráfica y resolver todas las preguntas que a continuación se presentan. Gracias.